Hola, les doy la bienvenida a esta entrevista. Mi nombre es Miguel González y soy profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de York en Toronto, Canadá. El día de hoy vamos a conversar sobre el proyecto Bioclima, propuesto por el gobierno de Nicaragua y aprobado por el Fondo Verde del Clima en noviembre del año 2020. Este multimillonario proyecto, que aún no inicia, se denomina Acción Climática Integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de la biosfera de Bozaguas y Río San Juan en Nicaragua. Nos acompaña para esta entrevista Amaru Ruiz. Amaru es director de la Fundación del Río, una organización civil sin fines de lucro dedicada a la protección, defensa y conservación del ambiente en Nicaragua y promotora de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones del Caribe del país. Por su trabajo activista, la Fundación del Río fue cancelada por el gobierno de Nicaragua en diciembre de 2018. Gracias, Amaru, por esta entrevista. Y vamos a empezar por conocer el proyecto Bioclima. Amaru, ¿podrías contarnos qué persigue este proyecto y cuáles son sus antecedentes? Muchas gracias, José Miguel. Efectivamente, este proyecto, el objetivo principal de este proyecto es detener los procesos de deforestación, sobre todo en dos áreas geográficas de importancia boscosa del país, que es la Reserva de Biosfera de Bozaguá y la Reserva Biológica de Indio Maíz. Una se encuentra al norte del país y otra se encuentra al sur del país. Son las masas boscosas más importantes que tiene Nicaragua hoy por hoy, pero también las más amenazadas y con los mayores grados de deforestación. El proyecto, la tesis del proyecto es evidentemente tratar de detener los procesos de deforestación. Sin embargo, esto pasa inexorablemente por una voluntad política. Más allá de un proyecto, debe de haber una voluntad política para sanear estos territorios, para detener los procesos de avance de la frontera agrícola, para detener los procesos de ganadería extensiva, detener las concesiones mineras, palmeras, etcétera, que el régimen de Nicaragua ha entregado a todo este modelo neoextractivista que se ha impuesto desde el régimen. Entonces, el proyecto concibe esos objetivos. Sus antecedentes estaban vinculados a un proyecto que se llamó Preparación para el Red Plus, un proyecto de Red Plus financiado por el Banco Mundial, en el cual nosotros también planteamos ciertas problemáticas ante el Banco Mundial que no habían cumplido o dado cumplimiento a estas normativas establecidas a nivel internacional, y fue detenido en ese momento por no cumplir precisamente esas condiciones sociales y ambientales que deberían de tener para esos territorios. Entonces ese es su antecedente, y luego de eso fue presentado ante el Fondo Verde del Clima y fue aprobado este proyecto. ¿Cuáles son las instituciones detrás del proyecto? ¿Cómo se va a canalizar? ¿Cómo se va a materializar en su realización? Mira, la entidad acreditada es el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es la entidad acreditada ante el Fondo Verde del Clima. Y luego la entidad ejecutora sería el gobierno de Nicaragua a través de sus instituciones, en este caso el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de los Recursos Naturales y otras entidades o instituciones que tienen que ver con la implementación de las acciones en Nicaragua. Y aquí se incluye a algunos gobiernos territoriales, que son gobiernos territoriales paralelos, que han sido cooptados, constituidos o certificados, sobre todo los que están más vinculados con el gobierno o que han sido adeptos del gobierno dentro de las estructuras indígenas. Entonces esas son como las entidades que están de cara al proyecto. Hay agencias como la FAO, que ha servido de asesor técnico y le ha servido para la elaboración técnica de la propuesta que fue presentada ante el Fondo Verde del Clima. Entonces, ¿podrías decirnos, Amaru, cuáles son los problemas fundamentales que tiene este proyecto? Mira, en principio no ha seguido todo el procedimiento de consulta libre previa informada. Y esto tiene que ver que
el proyecto, cualquier proyecto de desarrollo que tenga que ver con territorios indígenas y afrodescendientes, según la legislación nacional y la legislación internacional, debe de pasar por un proceso de consulta libre, previa e informada. Este proceso no se dio y eso tiene o genera graves afectaciones no solo a la autodeterminación de las comunidades indígenas, sino porque tienen serias implicancias con su propio territorio. Y te voy a dar un ejemplo. En el programa se habla de cohabitación, que es una forma de que el régimen tiene para tratar de legalizar la invasión de mestizos o terceros a territorios indígenas y afrodescendientes. Ese es un tema que ha sido rechazado por las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero que al no ser consultado, obviamente no se dan cuenta de cuál va a ser la estrategia de operación del proyecto, que trata de avalar esa cohabitación que ha sido definida por el régimen de Ortega Murillo y que evidentemente tiene una serie de repercusiones dentro del territorio, de esos territorios indígenas. Hay que entender que donde se ubican esos proyectos han sido territorios titulados, es decir, la titularidad sobre esos territorios recae sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, ese es uno de los primeros problemáticas que tienen. La segunda problemática es que hay falta de transparencia desde el inicio de la presentación de este proyecto y hay muy poca participación de sociedad civil y de otras partes interesadas para tratar de fiscalizar o dar seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de este proyecto. ¿Y por qué es importante eso? Porque en el juego de pesos y contrapesos es importante siempre tener partes interesadas, y eso en los estándares internacionales es considerado sano, de tener partes interesadas que también ayuden a fiscalizar y complementar las acciones que se puedan desarrollar. Un tercer aspecto es que tiene que ver sobre los beneficiarios. En este caso, uno de los componentes del proyecto pretende trabajar con ganaderos. Y hay que recordar que los mayores déficits de deforestación o la mayor cantidad de deforestación se debe al avance de la ganadería extensiva que ha sido promovido desde la política pública por parte del régimen con fondos venezolanos y que se ha mantenido hasta hoy. La responsabilidad de ese sector no debería depender de un proyecto, es decir, deberían de asumir su responsabilidad y sus costos ambientales por el deterioro y los procesos de deforestación que han causado. Sin embargo, en este proyecto se benefician de los recursos de este proyecto para tratar de disminuir, o es la tesis, de disminuir los procesos de ganadería extensiva. Sin embargo, eso todavía es algo cuestionable porque científicamente no se ha comprobado que ganadería que reduce deforestación, o por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de procesos ganaderos que reduzcan la deforestación. Entonces, esas son consideraciones más técnicas, pero también hay una consideración sumamente importante y tiene que ver con la situación política y social de las comunidades indígenas que están en esos sectores. Esos sectores son ampliamente, están pasando por procesos de invasión, eso está y de intereses económicos, concesiones mineras, palmeras, etcétera. Y eso ha generado una inseguridad social. Es decir, hay conflictos, están asesinando a comunidades indígenas, las están desplazando, hay una cantidad de heridos y comunidades desplazadas. Es decir, hay un deterioro no solo a nivel del territorio, sino de conflictividad social que ese proyecto no tomó en cuenta a la hora de realizar los análisis. No hubo un análisis de conflicto, no hubo un análisis de riesgo, y eso evidentemente preocupa aún más porque las acciones que se deriven de este proyecto podrían generar o aumentar los impactos que ya existen en ese territorio, precisamente por todo este proceso, incluyendo la cohabitación y lo que significará para esos territorios. Amaru, ¿y cuál ha sido la respuesta que han recibido del Fondo Verde del Clima a estas críticas? ¿Cómo el fondo ha respondido? Mira, el mecanismo independiente, el IRM,
que es un mecanismo independiente de seguimiento del Fondo Verde del Clima, al recibir una denuncia alrededor de reclamantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, atendieron esta queja. Y a partir de ahí hubo un proceso de investigación, primero de tratar de mediación, lo cual no funcionó porque en ese momento las temáticas que se planteaban desde los reclamantes no fueron aceptadas por el régimen de Ortega Murillo y por eso prácticamente no siguieron los procesos de diálogo para llegar a acuerdos que permitieran darle salida a las preocupaciones que tienen esos reclamantes alrededor de los temas que te mencioné. Luego de ese proceso vino un proceso de investigación de primera fase que pudo corroborar a priori las preocupaciones o la validez de las preocupaciones de los reclamantes. Luego de ese proceso se realizó una investigación en la cual el equipo del IRM visitó Nicaragua y pudo constatar in situ las preocupaciones que se establecieron en la queja y pudo documentar ampliamente cómo este proyecto de bioclima y respetaba diversas normativas internacionales que tiene el Fondo Verde del Clima, incluyendo la consulta libre previa informada e incluyendo otras valoraciones con el tema de riesgo, con el tema de conflictividad, y que se pudo determinar en un informe que todavía no ha sido público porque el Fondo Verde lo ha detenido y esperamos que sea público en marzo de este año para tener todos los insumos necesarios para decir lo que encontraron o los hallazgos que encontraron a raíz de la investigación. Es importante mencionar que esta es la primera vez a nivel mundial que un proyecto de esta naturaleza llega a la fase de investigación final y determinación de responsabilidades y por eso es trascendental por la credibilidad que pueda tener o no los mecanismos que controlan o que deberían de aplicar la Secretaría del Fondo Verde del Clima en la aprobación de proyectos de esta naturaleza, sobre todo que se ubican en territorios indígenas. Entonces, está en juego la credibilidad del Fondo Verde del Clima, de sus propias políticas, a raíz de una investigación que hizo el mecanismo independiente que tiene el Fondo Verde del Clima para ese proceso de investigación. ¿Qué esperas de la próxima reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima? Entiendo que se van a reunir en marzo, del 13 al 16 de marzo. ¿Qué esperas de esa reunión? Mira, en primer lugar, yo espero que haya transparencia, que presenten el informe, que lo publiquen, que toda la población pueda tener acceso a ese informe. En segundo lugar, yo espero que tenga un nivel de respuesta alrededor de las recomendaciones o decisiones en firme alrededor de las recomendaciones que emite el IRM en el informe borrador que ha sido presentado y que se supone que ya esta es la versión final. Entonces, esas recomendaciones que sean, que sirvan de antecedentes para desarrollar acciones o que la Secretaría decida decisiones y acciones en firme alrededor de este programa. Es importante también, o de lo que esperamos con el Fondo Verde del Clima, es que tome decisiones políticas alrededor de las condiciones de poca implementación que existen en Nicaragua. Y esto no lo señalo yo, sino el propio IRM ya lo señala, que evidentemente al no haber realizado evaluaciones de riesgo y evaluaciones de conflictividad, es muy poco probable que debería de seguir con la implementación de este programa porque no existen las condiciones necesarias. Si a eso le suma las condiciones de violación a los derechos humanos que han permanecido, las condiciones de falta de transparencia y de Estado de Derecho en el país, la falta de y la criminalización a las organizaciones de sociedad civil, incluyendo comunidades indígenas y organizaciones indígenas que acompañaban en la fiscalización y en los derechos a estas personas, obviamente hay una situación o un contexto muy deteriorado para la implementación efectiva y real de este programa o de este proyecto. Entonces, evidentemente, yo creo que debe de haber un análisis que le permita tomar una decisión política en el seno del board del Fondo Verde del Clima alrededor de la conveniencia o no de seguir adelante con esta iniciativa. Nosotros esperamos
que al menos se detenga momentáneamente, aunque no hayan condiciones, porque no hay condiciones para la ejecución en Nicaragua. ¿Qué pueden hacer las organizaciones e individuos que ven esta entrevista para incidir en la decisión del fondo? Yo creo que hay muchas acciones. La primera es hablarle a los representantes de sus países que están en el proceso de negociación para que al menos sepan que la población está atenta a las decisiones que toman estos países en el seno del board del Fondo Verde del Clima. Un segundo acción es evidentemente divulgar, compartir la información, alertar a toda la comunidad internacional sobre este hecho. Un tercero, y es importante también, seguir acompañando a las comunidades indígenas frente a la lucha sobre sus territorios. Recordemos que recientemente incluso una de las comunidades, Rama Criol, presentó, y el gobierno criol de Bluford presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte, el caso del canal, que fue otro caso de violación a sus derechos. Yo creo que hay que seguir acompañando a esta comunidad. Y tercero, obviamente tenemos que seguir cuestionando el rol de la entidad acreditada, en este caso del BESIE, de facilitar todo este proceso sabiendo que se están incumpliendo las normativas internacionales, incluyendo lamentablemente, y lo tengo que decir, a la FAO, que se está prestando para ser uno de los facilitadores técnicos en el incumplimiento de estas violaciones que fueron evidentes en el informe del IRM. Amaro, tu organización, la Fundación del Río, ha sido cancelada por el gobierno de Nicaragua y recientemente estas mismas autoridades te han despojado de tu nacionalidad. ¿Qué significan estas acciones y qué desafíos te presentan para continuar trabajando por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua, así como del ambiente en el país? Mira, en principio el régimen trata de quitarnos la ciudadanía, nos la quitó mediante un decreto. Yo seguiré siendo nicaragüense, nacido y crecido en Nicaragua, de padre y madre nicaragüense. Eso no me va a quitar nada. Para nosotros esto ha sido una actuación más de criminalización de nuestra labor. Nosotros y nuestro compromiso va a continuar en la defensa de las comunidades indígenas y de la situación ambiental del país. Nosotros no nos vamos a detener pese a todas las arbitrariedades, incluso de quitarnos prácticamente todo nuestro patrimonio en el país, de borrarnos de los registros. Es decir, frente a todas esas arbitrariedades, nosotros creemos que es importante seguir acompañando a estas comunidades en su defensa y lo vamos a seguir haciendo. Esto en algún momento tiene que pasar. Nosotros estamos convencidos de que solo nosotros podemos seguir actuando y cambiar la historia de nuestro país y que debemos y tenemos el compromiso de hacerlo, sobre todo en el acompañamiento a los grupos más vulnerables que existen en Nicaragua. Nuestro trabajo continúa desde Costa Rica, en Nicaragua y también en los espacios internacionales. Muchas gracias, Amaru, y te deseamos éxito. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.